techo de deuda. Gabriel Junípero López, CEO en Inverdif, asesores EAF. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bueno, Gabriel, miedo en el mercado ante un posible default que parece que ahora se desvanece un poquito. Wall Street hoy repuntando en el caso del Nasdaq, aunque entiendo que un poco arrastrado por Nvidia y por esos resultados y por todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y las perspectivas, las expectativas que hay. ¿Cómo estás viendo en una jornada como hoy, aunque en definitiva, ¿no? en la actualidad, en el presente, cómo están cotizando los mercados financieros? Bueno, yo creo que es obvio que el riesgo que estamos viviendo en estas últimas sesiones estaba todo concentrado por la negociación sobre el techo de la deuda. Parece ser que han llegado a un acuerdo, son excelentes noticias, puesto que las dos partes se han puesto de acuerdo. Los republicanos, para limitar ese gasto, es probable hasta el año 25. Los demócratas también están de acuerdo y francamente esto tiene que relajar bastante el mercado, que estaba muy tensionado, a pesar del hecho de que las probabilidades de que llegase a un acuerdo eran altas, porque de forma sistemática siempre llegan a un acuerdo. Pero obviamente la última vez que llegamos hasta el límite de ello, que fue en el 2011, pues los mercados bajaron un 17% y creaba bastante tensión, ¿no? Sobre todo que cada semana que pasaba se reducía la tesorería disponible por el Tesoro americano y ya les iba a quedar más o menos 9 billones dentro de 3 semanas. Así que era una situación bastante angustiosa y que parece ser que eso es solucionado. Así que son buenas noticias. El mercado parece ser, ¿no?, que también está un poco preocupado ahora por la posibilidad de que en junio el hecho de que, bueno, que ya no iban a subir más los tipos en la Reserva Federal, pues ahora el mercado más o menos está empezando a hablar de ello otra vez, ¿no? Que todos los días cambia un poquito la situación del mercado y ahora el discurso es diferente y es probable la razón por la cual vemos el mercado bajar, ¿no? Puesto que los datos económicos que hemos estado viendo estos últimos días son muy positivos y tal vez justificarían pues otra subida de tipos en Estados Unidos, y eso sí que no lo tiene descontado el mercado. Gabriel, por cierto, dato macro hoy, dato de PIB en Estados Unidos, un dato que, bueno, pues nos contaba Javier del Valle, que ha mejorado un poquito, me parece que era del 1,1 al 1,3, es la segunda lectura del primer trimestre. También hemos conocido dato de deflactor de PIB y mañana tenemos dato de inflación favorita de la FED, la inflación PCE, que por cierto se espera que siga cayendo en el mes de abril, desde el 4,2 anterior al 3,9. ¿Qué es lo que podemos esperar, Gabriel, del dato PCE de mañana? Bueno, yo creo que es el dato, como tú bien dices, más importante como referencia para la Reserva Federal. La tendencia, según todos los analistas, es a la baja y debería de continuar de cara a final de año. Debemos de cerrar el año alrededor del 3,5 y en principio llegar a esos objetivos de la FED, que es el 2%, pero que ya no es un objetivo per se. Estarían contentos de que llegásemos a ese 2%, pero lo que a ellos les interesa es que esa tendencia a la baja continúe. Lo malo es el tensionamiento que hay entre la curva del largo plazo y del corto plazo, y que sigue estando negativo y que predice una recesión para final de año, de la misma forma que lo está prediciendo la Reserva Federal. Según ello, hay un 90% de probabilidades de que veamos una recesión en Estados Unidos, y es eso lo que más preocupa ahora mismo al mercado, ¿no? Y es más o menos también lo que está pasando aquí en Europa y en Inglaterra, ¿no? Que estamos viendo un repunte de la inflación y que los plazos de subida se están alargando. Antes decíamos que la última subida iba a ser para la FED en junio, que la última subida iba a ser en julio o agosto aquí en Europa y en Inglaterra, y ahora ya se está hablando otra vez de la posibilidad de que sea en septiembre. Esto vuelve a preocupar, pues la subida del coste del capital, los márgenes empresariales y en principio
sí que se contrarresta con esos datos de crecimiento económico y que parece que retrasan esa recesión que todo el mundo predice. Pero bueno, que todo cambia día a día y es esta volatilidad en la situación de la economía, aunque es buena, pues que causa cierta inestabilidad en el corto plazo. Gabriel, en un contexto como el actual, ¿cómo estáis viendo, por ejemplo, la inversión en temas de sostenibilidad? Bueno, yo creo que cada vez hay más preocupación sobre la sostenibilidad, cada vez los criterios de sostenibilidad son más estrictos, ya el famoso greenwashing no es solo decir que tu fondo es ESG o que tu política es ESG, sí que lo tienes que demostrar, no solo los asesores financieros como nosotros, las empresas que invierten, los fondos de inversión, así que cada vez los criterios son más estrictos. Pero sí que es verdad que empresas punteras en servicios de inversión, como puede ser BlackRock, en ciertos consejos de administración y en ciertas juntas, tampoco están votando a su favor, ¿no? Puesto que dice que hay que encontrar un poco un equilibrio en lo que es el crecimiento económico, la realidad de que seguimos dependiendo de energías del carbono en un 86% y que toda la transformación digital pues va a tardar. Pero bueno, yo creo que el mensaje es bastante claro, que tenemos que llegar a ciertos objetivos y al final hay ciertos países pues, que tienen más responsabilidad que otros, como pueden ser China y Estados Unidos, que otros, ¿no? Así que bueno, que la responsabilidad hay que un poquito repartirla y que no es solo por parte de unos, pero también hay otros que también tienen que contribuir, ¿no? Gabriel Junípero López, CEO de Inverdif, asesores EAF, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y mientras tanto miramos a cuestiones